con los gráficos de la mascarilla, pero insistimos, estamos hablando de la desinfección, estamos hablando del distanciamiento social, estamos hablando de evitar aglomeraciones y por supuesto responsabilidad también con todo el tema pues de transporte público, ¿no? Y todos estos desplazamientos que muchos forzosamente vamos a tener que hacer. Pero bueno, desplazamientos políticos también se están dando así un poco silenciosamente, o por lo menos está abriendo el espacio ya para comenzar a discutir de lo que va a ser pues una campaña electoral que no está tan lejana y donde absolutamente nada está dicho. Hace un par de días pues tuvimos esta invitación en este programa, hace un par de días, no, hace ya el viernes pasado, el lunes, no, sí, hace un par de días, esta invitación de Julio Guzmán a quienes él considera que estarían pues en el mismo sector del espectro político de él para que participen en sus elecciones primarias en el Partido Morado. Esto fue lo que le dijo Julio Guzmán también a George Forsyth. Vamos a ver. Si el señor, por ejemplo, Forsyth o del Solar quiere inscribirse, quiere ser militante en el partido, participar de las elecciones internas, eso es lo que los peruanos quieren, escuchar ideas, ver gente nueva. Entonces, bienvenidos. Eso lo va a definir las elecciones internas. Yo, por supuesto, pienso participar. Bienvenidos, le dijo él. ¿Y qué le dijo hoy George Forsyth? ¿Qué le respondió ahora, por supuesto, pues en medio de sus actividades como alcalde de La Victoria, relacionadas pues con la contención de la pandemia? Es un partido más, ¿no? Ya lo declararon que en varias ocasiones me llaman de muchos partidos, es un partido más. Pero obviamente uno no he hablado con él. Pero obviamente uno siempre está agradecido que lo considere, ¿no? Pero es uno de los tantos, ¿no? ¿Pero usted ha tomado alguna decisión ya o es que todavía está pensándolo? No, por ahora estoy muy concentrado en este tema de La Victoria. Es uno de los tantos, dice, ¿no? George Forsyth, vamos a ver si podemos conversar en los próximos días con el alcalde de La Victoria para, por supuesto, explorar, ¿no?, efectivamente el tema de sus labores en un distrito complejo, además de Lima, en circunstancias como las actuales, pero además pues ver cómo él va planteando lo que sin duda va a ser una decisión importante. George Forsyth tiene 23% en las encuestas, la última encuesta de Ipsos, ¿no?, que fue presentada hace un par de semanas, prácticamente duplica a quien le sigue en preferencias electorales, que sería Daniel Urresti, y ahí nomás el propio Salvador del Solar. Vamos a conversar efectivamente sobre el inicio de la fase 3, ¿no?, este momento tan importante para la reactivación de la economía, pero al mismo tiempo tan desafiante por los riesgos que entraña de que la curva de contagio se vuelva a salir de control. Ojo, no es que esté descontrolada, o controlada, mejor dicho, no es que esté controlada. Hemos pasado en la última semana de aproximadamente 4.000, 3.800 casos diarios detectados a 2.800. Esto no significa, por supuesto, que haya ya una curva en bajada, porque se habla que esto tiene que tener alrededor de 2 semanas, pero el temor, por supuesto, es que el desorden para afrontar esta fase 3 por parte de la población termine pues generando más contagios. Vamos a conversar con el exministro de Economía y Finanzas, Alfredo Torne, para que nos dé sus perspectivas de cómo podría funcionar esta fase 3, ojalá pues de manera virtuosa. ¿Cómo está usted, Alfredo? Gracias por estar con nosotros. Hola, Enrique, muchas gracias. Gracias por invitarme a tu programa y gracias por estar con tu audiencia. ¿Optimismo o pesimismo a partir de la apertura de esta fase 3? A ver, yo creo que es positivo de que ya estemos en la fase 3 y creo que el gobierno ya inclusive ha acelerado algunas empresas que estaban en la fase 4 y las ha adelantado, ¿no? También es positivo, por ejemplo, algunas medidas que se están tomando en el transporte público, que es una gran preocupación, pero todavía creo que quedan muchas dudas con respecto a cómo va a venir la recuperación económica, ¿no? Esto va, las dudas van ¿por qué lado exactamente? A ver, cuando nosotros pensamos en la famosa, el frenazo ahí en marzo, lo que hicimos es que paramos la economía en seco, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos haciendo es que estamos permitiendo que las empresas empiecen a producir. Eso los economistas le decimos que es el lado de la oferta. Pero eso no garantiza de que haya demanda por esos productos. O sea, hoy día sí tenemos demanda
de nuestros socios comerciales, de China que ya abrió, Estados Unidos que le ha ido un poco mejor, los precios de nuestras materias primas han mejorado, pero la demanda interna, que hoy día es la gran ausente. Por ejemplo, nosotros esperamos de que la inversión privada caiga este año 40% y el consumo privado 15.5%. Entonces, esto no se recupera en automático, ¿no? Claro, y efectivamente hay una esperanza, hay una perspectiva porque el consumo vuelva pues a reactivarse, pero si no hay billete en el bolsillo, eso está difícil, ¿no? O sea, la pregunta de fondo es cómo volvemos a que la población comience a producir ingresos. A ver, yo pienso que cuando nosotros vemos la economía, hay ciertos indicadores, por ejemplo, la producción de electricidad, que han ido mejorando, pero eso nos da una lectura de la economía formal y la economía y los sectores que ya empezaron a trabajar, como es la minería. Pero por otro lado, el consumidor está muy golpeado. Le pongo, o sea, hagamos números, ¿no? El consumo privado, como le dije hace un rato, caería este año 15.5%. Eso significa que solamente el consumo privado le va a restar al PBI de este año 10 puntos porcentuales. Si nosotros ponemos todos los bonos que se han dado a la población, eso representan 0.7% del PBI. Es decir, el estímulo fiscal solamente ha compensado por el 7% de la caída del consumo. Entonces, necesitamos hacer más cosas para que la economía empiece a agarrar tracción. Y yo pienso que eso significa lanzar un programa de recuperación, y yo pienso que no está en las mentes claramente ni del MEF ni del presidente Vizcarra en estos momentos. ¿El programa de recuperación pasa por dónde, Alfredo? Porque claro, aquí hablamos, en fin, y lo hemos conversado algo antes, ¿no? O sea, estos primeros bonos, estos créditos, estas reacciones iniciales, digamos, necesarias, ¿no?, por parte del Estado, pero se necesitaba más. Y luego se ha hablado mucho también del papel de la inversión pública como movilizadora, en parte, o animadora de la inversión privada. Sabemos que siempre la inversión pública representa pues 3, cuando la inversión privada representa 7 probablemente, o incluso menos. Pero en este contexto, ¿la inversión pública sería en parte la movilizadora de esto, o estamos hablando todavía de un programa de estímulo ya más directo hacia el consumo y más focalizado? A ver, vamos para atrás. ¿Qué pasa en una recesión? En una recesión pasan dos cosas. Uno es de que hay lo que se llama una quiebra masiva de las empresas, y hay una generación de desempleo también masivo. Es lo que nosotros le llamamos la dislocación. Y eso lo que hace es que nuestra capacidad de generar un crecimiento potencial cada día se va reduciendo más, porque las empresas quiebran, ¿no? Y la segunda es lo que el famoso economista Maynard Keynes le llamaban los espíritus animales. Es decir, que los consumidores, los inversionistas, muy preocupados por la incertidumbre, dejan de gastar, se paran en seco. Y eso lo que genera es una depresión, que es una aceleración de la recesión, si se puede decir. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Por un lado, necesitamos evitar que las empresas quiebren, y creo que Reactiva Perú en ese sentido ha sido muy bueno, y ojalá empecemos rápido. Ya hoy día la ministra anunció la segunda fase. Pero eso no es suficiente, porque necesitamos hacerle un choque a las expectativas de estos dos agentes económicos. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo pienso con un gran programa de inversión pública, y yo lo he planteado que por lo menos tendría que ser un programa de inversión pública de 10 puntos porcentuales del PBI. No planteo que eso sea sacado del déficit, sino que sea sacado de los 5 puntos porcentuales que el Estado invierte todos los años. Pero un programa que le dé perspectiva de largo plazo al agente privado para que se convenza que efectivamente estamos saliendo. Vamos a hacer una pausa, Alfredo Torne, para poder detallar un poco efectivamente cómo estaría estructurada una reacción más agresiva
de inversión pública con los números que usted está proponiendo. Vamos a una pausa y regresamos con Alfredo Turner. Alfredo Turner, si a partir de esta fase 3 es necesaria un programa de inversión pública que sea el equivalente de 10 puntos porcentuales del PBI, ¿qué le falta a lo que hemos visto? Porque, bueno, se ha lanzado de todas maneras pues un tema con gobiernos regionales, municipales, obras públicas. ¿Dónde está faltando para completar, digamos, ese impulso que nos permita de verdad un shock en positivo para la economía? A ver, lo que sucede es que lo que tenemos que hacer es proyectar ese shock hacia varios años. Por eso digo 10 puntos porcentuales en 3 años. Y tendríamos que utilizar el esquema parecido que se ha utilizado con la reconstrucción del Reino Unido y un PMO, de manera de asegurar que efectivamente vamos a ejecutar esos 10 puntos porcentuales. Pero la idea es que como es en 3 años, eso le garantiza al sector privado que efectivamente va a haber un gran impulso y eso a ellos los hace revisar ya sus programas de crecimiento, hace que el sector privado invierta y el consumidor consuma, ¿no? Ahora, ese es del lado de las empresas. Ahora vamos del lado del consumo. Del lado del consumo yo te decía que los bonos eran una muy pequeña proporción de todo el estímulo que había lanzado el MEF, 0.7% del PBI de 17 puntos porcentuales. Yo pienso que hay que ayudar más, sobre todo al consumidor y la generación de empleo. En el caso del consumidor, diría que el gobierno tiene que dar más bonos y, como lo he planteado en algunos otros foros, debería de plantear un seguro de desempleo para los trabajadores que tienen ingresos bajos y que no tienen ahorros guardados, CTS o otras formas de ahorro, ¿no? Pero lo más importante que son 2 medidas en mi opinión. Una es un estímulo al empleo. Lo que yo planteo es de que aquellas empresas que puedan recuperar las posiciones de empleo perdidas por el COVID se les dé un alivio tributario. Yo planteo que se baje la tasa de impuesto a la renta al 15% si es que cumplen en 3 años recuperar toda su fuerza laboral. Y la segunda, es muy controvertida en el Perú, pero creo que hay que ponerlo en la mesa, es que tiene que haber un relajamiento de las normas laborales. Lo que tenemos ahora es una gran masa de trabajadores que han sido desempleados y tenemos que reabsorberlos. Y para eso se necesita una mayor flexibilidad laboral, es decir, que la jornada sea menor a las 8 horas, que se puedan negociar reducciones de salarios, es decir, una serie de normas que permitan absorber a los trabajadores y no dejarlos en el desempleo por mucho tiempo, ¿no? Eso es lo que yo plantearía. Facilitar la contratación, pero facilitar también la salida. Bueno, ahora, o sea, ya salieron. Bueno, ya están fuera, claro. Por ejemplo, si tomamos los números de Lima Metropolitana a abril, en abril salieron 3.100.000 trabajadores al desempleo, ¿no? De casi 5 millones, es decir, tenemos más del 50% de los trabajadores desempleados, lo cual es una catástrofe, ¿no? Porque esta es gente que no tiene que comer, no tiene ingresos, y lo que tenemos que hacer es que la economía hay que empujarla muy fuerte para que puedan reabsorber a todos esos trabajadores. Y la única manera es flexibilizarlos. Si no flexibilizamos, vamos a informalizar aún más la economía y eso pues nos va a generar ingresos mucho más bajos y una muy poca capacidad de convertirnos en un país moderno, ¿no? Para terminar en este minutito que nos queda, ¿qué significa la ratificación de la calificación crediticia del Perú por parte de Moody's?
pareciera que de todas maneras hay alguna confianza en la capacidad del país de recuperarse. A ver, yo creo que el comunicado de Moody's lo dice muy claramente. El comunicado le da muy buen crédito al Perú por su manejo fiscal y sobre todo por el manejo fiscal pasado de haber tenido una disciplina fiscal muy fuerte, pero le da muy mal puntaje en la parte institucional y menciona sobre todo los temas que estamos viendo hoy día en el Congreso. Y lo que dicen claramente es que si este ruido del Congreso empieza a tener efectos económicos, pues eso podría justificar una rebaja en la calificación. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ya no tenemos esa disciplina fiscal que teníamos antes, porque estamos utilizando estos recursos fiscales para ayudarnos a salir de la crisis, pero seguimos teniendo esta debilidad institucional que es manifestada en el Congreso y todas estas leyes populistas que están tratando de salir, y eso nos podría afectar la calificación más adelante. Precisamente, gracias Alfredo Torne por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa, pero precisamente vamos a volver con Osvaldo Segarra, superintendente de la SUNEDU, que también pues pasa por su fuego graneado en el Parlamento, incluso justificando en el accionar de la superintendencia la interpelación al ministro del sector Martín Benavides, 1 de 6, por cierto. El sistema de educación en el Perú está bajo fuego graneado en más de un frente. El ministro Martín Benavides enfrenta la posibilidad de una interpelación en el Congreso. Son 6 mociones de interpelación contra los ministros que se han presentado en los últimos días. La justificación en buena medida de esta interpelación es el papel jugado por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, la SUNEDU. Y bueno, además sabemos pues que la Comisión de Educación insiste en modificar e investigar a SUNEDU, que sabemos pues lo que ha hecho es establecer un piso mínimo para que las universidades puedan funcionar, un licenciamiento, ¿no? Mínimo. Y estamos ahora con Osvaldo Segarra, superintendente de esta institución, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Segarra? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, mucho gusto estar en su programa y poder dar las opiniones que considere esté conveniente a toda su teleaudiencia a nivel nacional. ¿Por qué se está criticando digamos, la metodología de SUNEDU para haber licenciado específicamente a algunas universidades como la UTP, que se les acusa de básicamente no establecer pues el mismo estándar? Yo creo que hay prefiero manifestar que hay una mala información y no una mala voluntad. Yo creo que la claridad con que se ha hecho el licenciamiento de universidades que en este momento están cuestionando, que no ha sido de acuerdo a los lineamientos básicos de cumplimiento de las condiciones de calidad, no me parece que esté adecuado a la realidad. Yo he estado en el Congreso y he informado detenidamente todos los aspectos relacionados con el licenciamiento de estas 5 filiales de la UTP que fueron cuestionadas, que manifestaban que no estaban los 5 adecuados. Eso no es cierto. El proceso de licenciamiento de la UTP comienza el año 16 y culmina en 2019, con 3 años que ellos han tenido que batallar fuertemente para cumplir las condiciones básicas. De un proceso de licenciamiento, de un proceso moratoria, culmina y no sino 4 meses después. En este proceso a ver, vamos a ver si se puede corregir el audio. Señor Segarra, no lo estamos escuchando muy bien. Vamos a reconectarnos ahora mismo. Vamos a una pausa. Bueno,
vamos a reconectarnos y efectivamente pues lo que está ocurriendo es que desde el Congreso se está criticando el licenciamiento, ¿no?, de estas universidades y de filiales que se considerarían pues muy pequeñitas, ¿no? Precisamente SUNEDU ha aclarado que las universidades se han adaptado precisamente pues a la situación, a sus capacidades, ¿no? Y que han podido pues lograr entonces este licenciamiento. Entonces lo que está ocurriendo es que se está justificando una interpelación al ministro de Educación, que recordemos, ¿no?, su cargo anterior ha sido precisamente ser el predecesor del señor Osvaldo Segarra como superintendente de SUNEDU. Entonces, si estamos hablando pues de una situación en la cual precisamente nos estamos confrontando con la limitación de nuestro, por ejemplo, sistema de salud, pues sería bien complejo, ¿no?, que retrocediéramos en lo que se ha avanzado en otro sector absolutamente crítico como el de la educación. Señor Segarra, a ver si en estos minutitos que nos queda podemos completar la idea. Decía usted que efectivamente la metodología y los estándares que se han procedido para licenciar a las universidades han sido absolutamente correctos. Han sido todas con la misma minuciosidad, acuciosidad y transparencia a todas las universidades sin distingo de su condición de privada o nacional, y que realmente ha sido en forma uniforme en la aplicación de las condiciones básicas de calidad, la verificación de las condiciones básicas de calidad de estas universidades. ¿Por qué precisamente se van contra estas filiales que señalan, pues son demasiado, en resumen, para decirlo en buen cristiano, son demasiado chiquitas, no debieron ser licenciadas? No creo que sean, las filiales pertenecen a una institución base mayor, que es la que está en Lima. Las filiales son 5 que se licenciaron en la UTP, creadas en la etapa de ventana entre una moratoria y la otra, que permitieron presentarse tanto para una nueva universidad como para una nueva filial. Estas 5 filiales, porque ya la UTP venía funcionando anteriormente con una filial en Chiclayo y una filial en Arequipa. Estas 5 filiales, que son de Trujillo, Huancayo, Chimbote, Ica, etcétera, etcétera, Huancayo, cuando presentan su propuesta de licenciamiento, ellas cumplían con todas las condiciones básicas de calidad. Es decir, que una institución que va a ser nueva, tanto universitaria como filial, debe demostrar que tiene capacidad para dar toda su actividad académica garantizada a todo nivel los 2 primeros años. Entonces, cuando se hace la verificación de las condiciones básicas de calidad mediante visita presencial de los miembros de la SUNEDU, lógicamente lo que hacen es verificar que se cumplan estas condiciones. Y se han cumplido. En la presentación que tuve en el Congreso, demostré gráficamente que estos, que sobre todo hablan sobre la falta de construcción apropiada, tenían en las 5 filiales propuestas para su autorización de licenciamiento, cumplían todas esas condiciones. Cada una tenía 7 módulos, y cada módulo tenía aulas, tenía laboratorios, tenía equipamiento pedagógico, biblioteca, internet, etcétera, etcétera, con capacidad para poder darle el inicio de sus actividades académicas por los 2 primeros años, ya que al licenciarse también presentan una propuesta de seguir equipando estructuralmente y laboratorios y aulas, etcétera, para los siguientes 3 años. Entonces, cuando se ha formulado estas críticas, no han visto que los primeros años sobre el cual fueron autorizados tenían los locales apropiados, pero se enfocaban sobre construcciones que son construcciones para continuar los estudios 3º, 4º y 5º año. O sea que estaba garantizado los 2 primeros años con la verificación de control de calidad y los 3 años siguientes para completar la carrera. Bien,
Gracias, Osvaldo Segarra. Esto ya ha sido expuesto en el Congreso, ¿no? Esta información que usted nos está transmitiendo ya ha sido expuesta en el Congreso, pero bueno, se está insistiendo con esta interpelación al ministro Martín Benavides. Recuerden qué ocurrió con la interpelación a Jaime Saavedra, que terminó en censura y se sabía que detrás estaban intereses vinculados a las universidades que en ese momento estaban en la cuerda floja para su licenciamiento y que efectivamente varias de ellas han visto este denegado. Eso ocurrió ya hace un tiempo. 2 años después, 2 años y pico después, estamos discutiendo en el mismo cuadrante. Mucho ojo con el sistema educativo. Vamos a darle pase a nuestro compañero Lucho Trizano porque hay entrenamientos de regreso en medio de esta situación. Lucho, buenas noches.